¿Cuáles son los puntos de reparo? Portal intestinal anterior, la desembocadura del conducto biliar en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es el punto de reparo entre el intestino medio y el intestino posterior? Es el punto de unión entre los dos tercios con el tercio del colon transverso. Ahora, ya sabemos que el tubo digestivo tiene su origen a nivel del saco vitelino, que es endodermo, ¿cierto? O sea, entonces, el tubo digestivo, la mucosa de ese tubo digestivo, el revestimiento de ese tubo digestivo, tiene un origen endodermo, ¿sí? Todo ese tubo digestivo, el revestimiento es endodermo, pero la parte que lo recubre, es decir, el tejido conectivo, la parte muscular, ¿de dónde viene? Del mesodermo y esplácnico, ¿no? Todo lo que es tejido conectivo, músculo del mesodermo, esplácnico, y asimismo las células mesoteliales que dan origen al peritoneo visceral también vienen, ya sabemos, del mesodermo esplácnico, porque el peritoneo parietal viene del mesodermo somático, ¿cierto? Acá lo mismo, en esta imagen vamos a ver que todo el revestimiento del tubo digestivo, ¿de dónde viene? Del endodermo. La parte muscular, la parte serosa, es decir, el peritoneo visceral, el tejido conectivo, ¿de dónde viene? Del mesodermo esplácnico. Ahora, en relación a la irrigación, esto también lo hemos mencionado, creo que en unas diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, a nivel de la parte posterior de la cavidad abdominal tenemos la aorta dorsal, y de esta aorta dorsal nace una serie de ramas ventrales, ¿cierto? Muchas de ellas se van obliterando en el tiempo. Son tres las más importantes, las que van a persistir, por ejemplo, los troncos más importantes de esa aorta dorsal. ¿Cuáles son? El tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces ya sabemos que el tronco celíaco irriga al intestino anterior. La mesentérica superior irriga al intestino medio y la mesentérica inferior irriga al intestino posterior. Entonces facilito para recordar, ¿no? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. En ese orden van irrigando todo el tubo digestivo, anterior, medio y posterior. Ahora vamos a hablar de los derivados del intestino anterior. Entonces también ustedes, cuando revisen su literatura, van a observar que algunos dividen al intestino primitivo en 4 porciones y no en 3, ¿no es cierto? Porque consideran también al intestino faríngeo, al aparato faríngeo, que es la parte más craneal del intestino primitivo anterior. Entonces, considerando toda esa estructura del intestino primitivo anterior, ¿cuáles son los derivados? Vamos a tener derivados del intestino faríngeo, la cavidad oral, no parte de la cavidad oral, vamos a tener las glándulas salivales, la lengua, ¿no? Son algunos de los derivados de esta faringe primitiva. También habíamos mencionado, ¿quién nace de ahí? El sistema respiratorio. ¿Recuerdan cuando hemos hablado del desarrollo de la tráquea? Hemos hablado del intestino primitivo anterior, específicamente del aparato faríngeo, del intestino faríngeo, que es donde nace esta yema bronquial, que la vamos a revisar otra vez. Y luego, ¿qué es lo que deriva también? Del esófago hacia abajo, ¿no? El esófago, estómago, la primera porción y la primera mitad superior de la segunda porción del duodeno. Hasta ahí. Hasta ahí es intestino primitivo anterior. Adicionalmente, las glándulas anexas, como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿no? Todo eso deriva del intestino anterior. Vamos a ver un poquito del esófago. Entonces, el esófago más o menos es parte del tubo digestivo,
que se desarrolla entre el día 22 y el día 23 de la vida embrionaria, o sea, más o menos a partir de la mitad de la tercera semana de vida intrauterina se desarrolla el esófago. Ya sabemos que el esófago tiene un origen endodérmico. ¿Por qué? Porque proviene del tubo intestinal primitivo. Y este tubo primitivo, ¿de dónde proviene? Del saco vitelino endodérmico, ¿no es cierto? Esa secuencia. Entonces, todo lo que tenga que provenga del saco vitelino, como es de origen endodérmico, todas las estructuras que nazcan de ahí tendrán origen endodérmico, como en el caso del esófago. El esófago, recordando un poquito, es una estructura tubular que más o menos mide unos 25 centímetros de longitud, que abarca más o menos desde la sexta cervical hasta la onceava torácica, más o menos toda esa longitud. Ahora, durante la vida embrionaria, lógicamente el esófago no va a venir los 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, a lo largo del desarrollo va a ir elongándose. ¿Qué es lo que genera la elongación del esófago? Primero, la elongación va a depender mucho de la formación del cuello, del desarrollo del cuello, ¿no? A medida que se va formando el cuello, el esófago se va elongando. También, ¿qué favorece la elongación del esófago? El descenso del corazón, el descenso del hígado, ¿no? Son esas estructuras que van a ir jalando el esófago hacia la parte más tabular. Ahora, en relación al desarrollo del esófago. Entonces, recordando un poquito lo que habíamos visto cuando hemos hablado del desarrollo del sistema respiratorio. ¿Qué habíamos mencionado? Que a nivel del aparato faríngeo, entre la cuarta y el sexto arco bronquial, se desarrollaba un surco, el surco laringotraqueal. A partir de ese surco se forma una hendidura, una abertura, ¿no? Y a nivel de esta abertura, que es la hendidura laringotraqueal, por delante se forma el divertículo respiratorio. Y ese divertículo respiratorio da lugar al desarrollo de la tráquea y a todo el árbol bronquial que hemos pasado. Pero por detrás de este orificio está el endodermo, ¿no? El endodermo de esta faringe primitiva. Por lo tanto, a ese nivel se va a empezar a desarrollar el esófago. Entonces, habíamos mencionado que inicialmente el esófago está en comunicación con la tráquea, pero lógicamente esto tiene que separarse. Una cosa es el sistema respiratorio y otra es el digestivo. Tiene que separarse. ¿Qué se forma? El tabique tráqueo-esofágico, ¿cierto? Entonces, este tabique tráqueo-esofágico es el que divide ventralmente a la tráquea y dorsalmente al esófago. Entonces, todo lo que hemos mencionado está acá. Primero se forma el surco, luego la hendidura. Por delante de esta hendidura está aquí el primordio del esófago, por delante está el primordio del sistema respiratorio, por detrás está el primordio del esófago, pero hay una comunicación. Esta comunicación se tiene que cerrar mediante la formación de ¿quién? Del tabique tráqueo-esofágico. Más o menos, ¿cuándo se cierra aproximadamente? ¿A qué edad se cierra ese tabique de separación? Al final de la quinta semana, aproximadamente. Ahora, el esófago, como todo tubo, ustedes recordarán también que cualquier estructura tubular que se desarrolla durante la vida embrionaria, primero es un cordón sólido, ¿no es cierto? Porque por dentro hay una proliferación de células endodérmicas y todo eso está como un tapón de células. Es el caso también, por ejemplo, del esófago. Es un cordón sólido, está taponeado de células. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Una apoptosis celular. Va a haber una muerte de todas esas células endodérmicas que están dentro, ¿no? Se forma el cordón sólido, hay una apoptosis celular, estas vacuolas se empiezan a unir
el lumen, la apertura. Prácticamente eso sucede en todo lo que es conducto o tubo. Ahora, en relación al estómago, entonces, habíamos mencionado que el intestino primitivo básicamente es una estructura tubular vertical, ¿no? El estómago inicialmente tiene esta forma fusiforme, ¿no? Con una forma fusiforme. Este estómago tiene ciertos reparos. ¿Cuáles son esos reparos? Tenemos el borde ventral, hacia atrás el borde dorsal. Todo lo que es esta parte va a significar la superficie derecha, esta parte de acá la superficie izquierda. Por arriba tenemos al extremo superior, que viene a ser el capias, y por abajo al extremo inferior, que es el extremo pilórico. Pero ¿qué es lo que sucede con el estómago? El estómago tiene que realizar dos rotaciones. Una rotación longitudinal, es decir, sobre su eje longitudinal, tiene que hacer esto, ¿no? Una rotación sobre su eje longitudinal. Y la segunda rotación es antero-posterior, de adelante hacia atrás, ¿cierto? Hace dos rotaciones. Al término de esas dos rotaciones y con el crecimiento del estómago, finalmente vamos a tener la ubicación del estómago, vamos a tener sus curvaturas y vamos a tener las posiciones del capias y del pilo, como vamos a ver. Entonces el estómago hace dos rotaciones. La primera rotación que hace es la del eje longitudinal. Hace una rotación de 90 grados. ¿No es así? Hace esto, ¿no? Hace esto. Entonces, de tal manera que con esa rotación, ¿qué se obtiene? Tenemos esta parte, este borde ventral. Tenemos este borde ventral. Entonces, este borde ventral, con esa rotación, se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Este borde posterior, que está por acá atrás, ya no va a ser posterior, sino que con esa rotación, el borde posterior se va a dirigir hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende, no? Entonces, gira, y lo que era el borde anterior se va a hacer derecho, gira, y lo que era el borde posterior se va a hacer izquierdo. ¿Cierto? ¿Se entiende? Esos bordes son importantes, ¿por qué? Porque no van a crecer, digamos, simétricamente. El borde posterior, el borde dorsal, va a crecer mucho más y va a tomar el nombre de curvatura mayor del estómago. El borde ventral, que crece menos, toma el nombre de curvatura menor del estómago. ¿Qué otros cambios vamos a tener con esta rotación? Habíamos dicho que tenemos una superficie derecha y una superficie izquierda, ¿no? Imagínense que el estómago fuera así, superficie derecha, superficie izquierda. Con esta rotación, la superficie derecha se hace posterior, ¿no? Estamos así, superficie derecha, gira, entonces se hace posterior. Con esta rotación, la superficie izquierda gira y se hace anterior. ¿Sí? Va a modificarse también. De tal manera que la superficie posterior, la superficie derecha, se torna posterior y la superficie que inicialmente era izquierda se torna anterior. Ahora, esta rotación también es importante porque va a guardar relación con ¿quién inerva? El estómago. ¿El nervio? El nervio vago. Muy bien, el nervio vago. Entonces, lo mismo va a suceder cuando rota el estómago. Normalmente tenemos el vago izquierdo y el vago derecho. Pero con esta rotación, ¿qué sucede? El nervio vago izquierdo se hace anterior y el nervio vago derecho se hace anatómicamente posterior. También dependiendo de esta rotación. Bien, ¿qué más? Bueno, acá tenemos esta imagen, lo que les mencionaba. Inicialmente tenemos el nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo. Sucede la rotación en sentido horario de 90 grados
Entonces, ¿qué pasa? Que este nervio vago derecho se hace posterior y este nervio vago izquierdo se hace anterior, anatómicamente, ¿no? Ahora tenemos la rotación en su eje antero-posterior. Esta rotación en su eje antero-posterior va a modificar la posición anatómica del extremo cardíaco y del extremo pilórico. ¿En qué sentido? Entonces, esto va a rotar, ¿no? Antero-posterior. Y al hacer una rotación antero-posterior, ¿qué vamos a tener? Que el extremo pilórico, el extremo cardíaco, va a descender y se va a dirigir hacia la izquierda. Y este extremo pilórico, que como hace esto, ese extremo pilórico va a ascender y se va a volver más hacia el lado derecho. Y así tenemos nuestra posición final y la forma final del estómago. Voy a mencionarles que esos bordes ventrales y el borde dorsal son importantes porque a estos niveles vamos a encontrar a los mesenterios del estómago. ¿Cuáles son los mesenterios del estómago? El mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal, ¿no? Entonces, las estructuras abdominales están relacionadas con sus mesenterios, ¿cierto? Y estos mesenterios van a tomar el nombre del órgano con el que guardan relación. Por ejemplo, si hablamos del mesenterio del duodeno, entonces este tomará el nombre de mesoduodeno. Si hablamos del mesenterio del colon, tomará el nombre de mesocolon. Como estamos hablando del estómago, el mesenterio del estómago toma el nombre de mesogastrio, ¿cierto? Entonces, borde ventral, mesogastrio ventral, borde dorsal, mesogastrio dorsal. Ahora, el mesogastrio ventral solamente va a estar, digamos, insertado desde la parte más distal del esófago, va a ir hasta el estómago y va a llegar hasta la primera porción del duodeno, hasta ahí llega. En cambio, el mesogastrio dorsal prácticamente está en relación a toda la parte posterior de ese tubo intestinal primitivo, ¿sí? Es mucho más extenso el mesenterio dorsal. Ahí está lo que les mencionaba. Tenemos el mesenterio ventral, ¿no es cierto? Acá. Y el mesenterio dorsal. Habíamos mencionado, cuando hablábamos del desarrollo de las cavidades corporales, que el mesenterio ventral tiende a desarrollar estructuras, pero como mesenterio desaparece, ¿no es cierto? Como mesenterio desaparece, por lo tanto, si inicialmente teníamos dos cavidades peritoneales, con la desaparición de ese mesenterio ventral, que tenemos una sola cavidad peritoneal. Lo habíamos mencionado, ¿verdad? Eso es lo que les decía, que los mesenterios toman el nombre dependiendo de la estructura o el órgano con el que guardan relación. Bien, entonces, acá tenemos, nuevamente repitiendo, el mesogastrio ventral, estamos hablando del estómago, el mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. El mesogastrio ventral se caracteriza porque va desde el borde ventral del estómago hasta la pared abdominal anterior y también guarda relación con el septum transverso. ¿Y por qué es importante recordar esa relación? Porque recordemos que a este nivel, vamos a ver más adelante, se va a desarrollar el hígado, ¿no es cierto? Y ese hígado va a crecer en dirección ¿a quién? Al septum transverso, porque el septum transverso participa en el desarrollo del estroma fibroso del hígado, que lo vamos a ver. En relación al mesogastrio dorsal, va a ir desde el borde dorsal del estómago hasta la pared abdominal posterior. Ahora, esos mesogastrios van a desarrollar estructuras importantes. Pero ¿cuáles
importantes, estas de acá. Tenemos el mesogastrio ventral, ese es el estómago, mesogastrio ventral y el mesogastrio dorsal. Entonces, a nivel de este mesogastrio ventral, ¿no? Tenemos, un poco para adelantar nada más, tenemos que a nivel de la parte más distal del intestino primitivo anterior surge la yema hepática, a partir del cual se va a desarrollar el hígado, por eso se llama yema hepática, ¿verdad? Entonces, pero esa yema hepática va a crecer, va a seguir desarrollándose y va a dividir, digamos, va a empezar a crecer a nivel de este mesogastrio ventral y va a dividirlo en dos porciones. Por delante, esta estructura que va desde el hígado hasta la pared abdominal se llama ligamento fusiforme del hígado. Y por detrás, esta parte del mesogastrio ventral dará lugar al desarrollo del epífilo, del epífilo menor. Ahora, por otro lado, tenemos al mesogastrio dorsal. Entre las capas de este mesogastrio dorsal, ¿quién va a crecer? El vaso. ¿Sí? E igualmente, esta estructura, este órgano en crecimiento, va a dividir, por así decirlo, en dos a ese mesogastrio dorsal. Por delante tenemos este ligamento que va a unir al estómago con el vaso. Por lo tanto, se llama ligamento gastroesplénico. Por la parte posterior tenemos este otro ligamento que va a unir el vaso con estructuras renales. Por eso se llama ligamento esplenorrenal o ligamento lierrenal. Así te dan ese nombre. Bien, entonces ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos mesogastrio dorsal, desarrollo del vaso. Vamos a tener por delante este ligamento lierrenal o esplenorrenal y por acá tenemos el ligamento gastroesplénico. El mesogastrio ventral se desarrolla el hígado. Tenemos por acá el ligamento falciforme del hígado y por atrás tenemos el epífilo menor. Que también me olvidé de mencionarles a ustedes, ¿no? Que así como a nivel de este mesogastrio dorsal se forman estas estructuras, estos ligamentos en relación al vaso, por la parte más terminal de esa curvatura mayor se va a desarrollar a partir de este mesogastrio dorsal el epífilo mayor. Entonces, el epífilo menor proviene de esta porción del mesogastrio ventral y el epífilo mayor va a provenir del mesogastrio dorsal. Ahora, en relación a la formación del duodeno, ustedes saben que el duodeno tiene 4 porciones. La porción superior, que es la primera porción, la segunda porción o descendente, la horizontal y finalmente la cuarta porción, que es la ascendente. ¿Sí? Bien, entonces también sabemos que el conducto biliar común, ¿dónde desemboca? Aquí, en la segunda porción del duodeno. Ahora, este duodeno tiene dos orígenes. ¿Sí? Tiene dos orígenes. La primera porción del duodeno más la mitad superior de la segunda porción a partir de la apertura del conducto biliar común hacia arriba, esta parte tiene su origen a partir del intestino anterior. Por lo tanto, como tiene su origen a partir del intestino anterior, lo irriga el tronco ciliar. Pero de la mitad inferior de la segunda porción, tercera porción y cuarta porción van a provenir del intestino medio. Por lo tanto, a toda esta parte de acá lo irriga la arteria mesentérica superior. Bien, entonces, finalmente, ¿qué concluimos? Que el duodeno
tiene dos vasos que lo irrigan, ¿no? Tanto ramas del tronco celíaco como de la arteria mesentérica superior, porque tiene un doble origen embriológico. Bien. Ahora, habíamos hablado del mesenterio del estómago, el mesogastro. El duodeno también tiene su mesenterio. ¿Cómo se llama? Mesoduodeno. Mesoduodeno. Este mesoduodeno fija el duodeno ¿a dónde? A la pared abdominal posterior. Ahora, recuerden ustedes que hay órganos intraperitoneales y hay órganos retroperitoneales. El duodeno, a partir de la segunda porción del duodeno, ¿cierto?, es retroperitoneal. Así como, por ejemplo, el colon ascendente, el colon descendente, el recto, son estructuras retroperitoneales. ¿Y cómo es que se hacen retroperitoneales? Vamos a verlo acá con estas gráficas. Entonces, tenemos el duodeno, ¿no es cierto?, peritoneo. Tenemos el duodeno. Este duodeno tiene su meso, que es el mesoduodeno, que lo está fijando a la pared abdominal posterior. Con las rotaciones y el crecimiento de los órganos intraabdominales, este duodeno va, digamos, este mesoduodeno se va retrayendo, va jalando al duodeno hacia la parte posterior en comunicación con el peritoneo parietal del abdomen posterior, de la cavidad abdominal posterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos viendo acá. Lo va traccionando, como ven ustedes ahí, ese mesoduodeno se va acortando, va traccionando, va modificando la posición del duodeno y este mesenterio entra en contacto ¿con quién? Con el peritoneo parietal posterior, de la pared abdominal posterior. Y finalmente el mesenterio desaparece. ¿Y qué es lo que sucede al desaparecer? Desaparece y en este caso el duodeno se hace retroperitoneal, porque el mesenterio, el mesoduodeno, ha desaparecido, ¿no es cierto? Ha estado en contacto con ese peritoneo parietal posterior, desapareció y el duodeno se hace retroperitoneal. Entonces aquí en esta imagen más o menos podemos identificar cómo es que un órgano se hace retroperitoneal. Tenemos un órgano que ya dijimos, puede ser el duodeno, puede ser el colon ascendente, el recto, etc., ¿no? Algunos de esos órganos abdominales retroperitoneales. Tenemos el órgano, tenemos que ese órgano tiene su mesenterio que lo está fijando a esta pared abdominal posterior. El órgano va ocupando su posición final, este mesenterio se va acortando de tal manera que se va, digamos, adosando a este peritoneo parietal. Finalmente el mesenterio desaparece, ¿no? Como vemos acá, finalmente va a ir desapareciendo y este órgano se queda cubierto solamente con este peritoneo visceral en la parte anterior y el órgano se hace retroperitoneal. Bien, ahora, en relación al hígado. El hígado tiene tres fuentes de origen. El parénquima es de origen endodermo, ¿sí? El estroma fibroso tiene su origen a nivel del septum transverso, es decir, tiene un origen mesodérmico. Y los vasos hepáticos, ¿de dónde van a venir? De la vena umbilical y de la vena mitral. Entonces, aquí tenemos nuestro intestino anterior. En la parte ventral de este intestino anterior nace la yema hepática. A partir de esta yema hepática van a nacer, digamos, dos yemas. ¿Cuáles son estas? La parte quística y la parte hepática, pars quística, pars hepática. Esta pars quística va a dar lugar al desarrollo de la vesícula biliar y del conducto cístico. Esta de acá, ya sabemos,
vas hepática, vas de porción hepática, que es la que se va a desarrollar mucho más y va a dar lugar al desarrollo del parénquima hepático. Pero este parénquima hepático va a ir creciendo, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el septum transverso. Y el septum transverso colabora o participa con el desarrollo del hígado. Específicamente, ¿con qué parte? Con la porción del estroma hepático. Bien, ahí tenemos establecido la línea. Ahora, en relación a los vasos, eso también lo hemos hablado cuando hablamos, creo que de locación, ¿no? Bueno, a nivel de los vasos hepáticos, ¿qué tenemos? Por un lado, acá tenemos el primordio hepático que se está desarrollando, también tenemos por acá el septum transverso. Tenemos que aquí las venas viterinas. Estas venas viterinas van a llevar sangre desoxigenada del saco vitelino, ¿cierto? Y tenemos a las venas umbilicales. Las venas umbilicales llevan sangre oxigenada de la placenta hacia el embrión. ¿Qué es lo que sucede con las venas vitelinas? Vamos a ver esa imagen acá. Las venas vitelinas van a ingresar al septum transverso, van a relacionarse con ese primordio hepático en desarrollo y ahí estas venas vitelinas van a formar estos plexos venosos. Estos plexos venosos, ¿cómo se llaman? Los sinusoides hepáticos. Tenemos el sinusoide hepático derecho y el sinusoide hepático izquierdo. Bien, por debajo, en la parte más distal de estas venas vitelinas, estas se van a anastomosar. Algunas se van a anastomosar por detrás del duodeno y otras por delante del duodeno, haciéndole como un anillo arterial a ese duodeno en desarrollo. Pero ¿qué es lo que va a suceder con estas venas vitelinas? La vena vitelina del lado izquierdo se oblitera, desaparece, regresiona. Y esta vena vitelina derecha que está quedando, ¿qué va a formar? La vena porta. ¿Sí? Y la vena porta a su vez se divide de derecha e izquierda porque tenemos dos lóbulos hepáticos, ¿cierto? Derecho e izquierdo. En relación a las venas umbilicales, ¿qué es lo que pasa con las venas umbilicales? Tenemos también vena umbilical derecha, vena umbilical izquierda. Las venas umbilicales se van a caracterizar porque toda la vena umbilical derecha desaparece, se oblitera. La parte más proximal de esta vena umbilical izquierda también se oblitera, desaparece. ¿Cuál queda? La porción distal de la vena umbilical izquierda. Esta vena umbilical izquierda se va a comunicar a través del desarrollo de este ductus venoso, que es un shunt, habíamos mencionado que es un shunt, ¿cierto? Esta vena umbilical izquierda que queda se va a comunicar a través de este ductus venoso con la vena cava inferior y va a llevar sangre oxigenada al corazón. Bien, ¿qué más habíamos mencionado acá? Creo que eso es importante. Bueno, ahora, la vena umbilical, ustedes saben que lleva sangre oxigenada. Aproximadamente un 30% de esta sangre oxigenada va directamente a la vena cava inferior, o sea, al corazón. Pero hay un porcentaje de aproximadamente 30-70% que, ¿a dónde va? A los sinusoides hepáticos, para irrigar este hígado. Creo que eso lo hemos dicho, la formación del ductus venoso, como vemos ahí, ¿no? Y eso también lo habíamos mencionado. La vena umbilical derecha regresiona completamente. La izquierda queda, pero básicamente la porción más caudal. Y esa porción más caudal, a través del ductus venoso, se comunica con la vena cava inferior, ¿no? Con la porción hepática de la vena cava inferior. Ahora, tanto la vena umbilical como el ductus venoso son importantes solo durante la vida embrionaria.
porque después ya no sirven para nada y solamente quedan como unos remanentes, habíamos mencionado. La vena umbilical izquierda, remanente en nosotros, como queda, como el ligamento redondo del hígado. Y el ductus venoso, que era su remanente, sería el ligamento venoso, ¿verdad? Ahora, en relación al desarrollo del páncreas. En relación al desarrollo del páncreas, vemos acá en las imágenes, este se va a originar a partir de dos yemas pancreáticas. La yema pancreática dorsal y la yema pancreática ventral. ¿Cierto? Ya sabemos que el páncreas tiene su origen a nivel del intestino anterior. Yema pancreática dorsal, yema pancreática ventral. Cada una de estas yemas tiene su conducto, el conducto pancreático dorsal, el conducto pancreático ventral. ¿Qué es lo que sucede en el desarrollo del páncreas? Ya hemos dicho que el estómago hace su rotación de 90 grados. ¿Y a quién jala? Jala al duodeno, ¿no es cierto? Jala al duodeno para acá, ¿cierto? Jala al duodeno, jala esta porción del intestino primitivo anterior y lo rota, ¿cierto? Y hace esta rotación. El estómago se desplaza así y rota. Habíamos mencionado en sentido oral, rota. Y al hacer esta rotación, esta yema pancreática ventral se torna dorsal y se pone en comunicación o en contacto con esta yema pancreática dorsal inicial. ¿Sí? Ahora, hay una fusión de estas dos yemas y todo esto da origen al desarrollo del páncreas. Y cada uno de estos conductos va a participar en el desarrollo de los conductos pancreáticos, tanto del principal, que es el de Wilson, como el accesorio, que es el de Santorini. Entonces, ahí tenemos lo que habíamos mencionado, ¿no? Porque primero teníamos una yema pancreática ventral, la yema pancreática dorsal por acá, pero el estómago giró y todas estas dos yemas hicieron dorsal, quedaron dorsales. Ahí, acá, ¿no? Y hacia la izquierda. Bien, hubo la fusión de estas dos yemas, como vemos acá, para el desarrollo del páncreas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los conductos? Tenemos el conducto ventral y el conducto dorsal. Se va a desarrollar esta comunicación de acá. Se forma una anastomosis, un conducto de anastomosis entre este conducto dorsal y este conducto pancreático ventral. Y terminamos con esto. Y a partir de aquí se desarrolla el conducto de esta porción de aquí para acá, el conducto de Santorini, que es el accesorio, y todo esto de acá forma el conducto principal o de Wilson. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver mejor en una primera. Bueno, eso es lo que estábamos viendo, ¿no? En relación al desarrollo de los conductos, tenemos en la parte superior el conducto dorsal, en celestito, el conducto ventral, y ya se formó esa anastomosis, esa comunicación entre ambos conductos. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos? El desarrollo del conducto pancreático principal. Entonces, ¿cuáles son los componentes del conducto pancreático principal o de Wilson? Tenemos que participa el conducto ventral, ¿no es cierto? El conducto pancreático ventral participa este conducto de anastomosis o de comunicación entre ambos conductos, y participan las 3/4 partes distales del conducto pancreático dorsal. Todo esto forma el conducto pancreático principal o de Wilson. Esta porción de acá, la tercera parte proximal del conducto pancreático dorsal, dará lugar al desarrollo del conducto de Santorini. ¿Cierto? Ahora, recuerden ustedes que este conducto pancreático principal desemboca en una zona conjuntamente con ¿quién? Con el conducto biliar. Y entre la desembocadura
de este conducto pancreático accesorio y la desembocadura del principal hay una distancia de más o menos 2 centímetros. Ya, hasta ahí tenemos a los derivados del intestino anterior. Ahora vamos a los derivados del intestino medio. En relación al intestino medio es importante recordar la formación del asa intestinal medio, ¿sí? De esa hernia fisiológica que se forma. Bien, entonces tenemos el conducto ónfalo-mesentérico, que es la unión del asa intestinal media con el saco vitelino. Ahí tenemos nuestro conducto ónfalo-mesentérico. Y acá tenemos la asa, ¿no? Tenemos la asa del intestino medio, que aquí se va a comunicar con quién, con el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Quién irriga al intestino primitivo medio? La arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior, ¿no?, va a dividir en 2 segmentos a esta asa intestinal. El segmento prearterial y el segmento postarterial. Cada uno va a dar estructura. El segmento prearterial, ¿qué estructura da? La mitad distal del duodeno, la mitad distal, porque recuerden ustedes que la mitad proximal se forma a partir del intestino anterior. ¿Quién más van a ser del segmento prearterial? El yeyuno y el hilo, pero la parte proximal del hilo. Luego tenemos este segmento postarterial. ¿Quiénes nacen de este segmento postarterial? El ilio, la parte terminal del ilio, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y los 2 tercios derechos del colon transverso. Ahora, aquí a nivel de este segmento postarterial, ¿a quién tenemos? Tenemos al crecimiento de esta yema, que es la yema cecal, ¿sí? Esta yema cecal, como ustedes ven, van a ser muy cercano al nacimiento del conducto ónfalo-mesentérico. Y esta yema cecal, que tiene una forma cónica, cilíndrica, va a ser el primordio del ciego y del apéndice, ¿ya? De los dos, del ciego y del apéndice. Bien, esto de la formación de la hernia lo vamos a ver más adelante. En relación a la formación de la hernia, solamente vamos a mencionar que sabemos que el intestino primitivo se desarrolla más o menos a partir de la 4ª semana. Alrededor de la 6ª semana se forma esta hernia fisiológica. Y entre la semana 10 y la semana 12, esta hernia fisiológica regresiona. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la rotación, a las 3 rotaciones que hace esta asa intestinal, todo retorna y se hace intraabdominal. Es decir, la hernia tiene que desaparecer. Entonces, ahí están las rotaciones, pero lo vamos a ver mejor con un video, ¿ya? Lo vamos a ver después. Bien, entonces, en relación al desarrollo del ciego y del apéndice, hemos visto que a nivel del segmento postarterial, cercano al vértice, se desarrolla la yema cecal. Esta yema va a crecer sobre todo a expensas de su porción proximal. Es la que más se dilata, la que más crece. Y esta parte que más se dilata y que más crece da lugar al desarrollo del ciego. Mientras que la parte distal, que es más estrecha, da lugar al desarrollo del apéndice. Ahora, el ciego va a tener, digamos, diferentes formas de crecimiento, ¿no? Y esas diferentes formas de crecimiento van a generar diferentes posiciones anatómicas del apéndice, porque el ciego y el apéndice van estructuralmente relacionados, ¿no? Están muy cercanos entre sí. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 tipos de ciegos. Bien, este es el tipo 1,
que es el tipo fetal, que tiene una forma cónica, ¿no? La característica, la porción proximal más dilatada, que da lugar al ciego, y su vértice, que es más estrecho, que será el apéndice. El 2% de las personas adultas tiene este tipo de relación anatómica. Luego tenemos el tipo 2, que es el denominado infantil o cuadrado. ¿Qué es lo que sucede? El desarrollo de los sáculos, es decir, del sáculo derecho y del sáculo izquierdo, ¿no? Entonces le da un aspecto cuadrado, como pueden ustedes observar, y el apéndice sigue saliendo del vértice. Luego tenemos la forma adulta, ¿cierto? Que es esto de acá, tipo normal o adulta, que es la del tipo 3, que representa casi el ciego o la estructura anatómica del 90% de nosotros. Entonces acá nosotros, de todos nosotros, el 90% tiene esta forma de ciego, ¿no? Esta relación anatómica. ¿Por qué se caracteriza? Porque la bolsa sacral derecha va a crecer tanto más que la bolsa cecal izquierda, ¿cierto? Hay un mayor desarrollo del lado derecho que del lado izquierdo. Por lo tanto, el vértice de este ciego también se desplaza hacia la izquierda. Y si el vértice se desplaza hacia la izquierda, ¿quién también se va a desplazar? El apéndice. Y este apéndice está más o menos cercano a la unión iliocecal. Luego tenemos el cuarto tipo, que es el denominado exagerado, que más o menos está presente en el 5% de la población adulta. El exagerado porque esta bolsa cecal derecha creció demasiado y prácticamente la izquierda está obliterada, ¿no? Entonces, el apéndice está bien junto o muy estrechamente relacionado con la unión iliocecal. Ahora, el apéndice entonces va a tener diferentes posiciones anatómicas, probablemente dependiendo del tipo de ciego que tengamos. ¿Cuáles son las variantes anatómicas más frecuentes del ciego? La retrocecal en el 65% de las personas y le sigue la pélvica en el 30% de las personas. Ahora, en relación a la rotación del intestino medio, vamos a ver un video al final, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del intestino posterior. ¿Qué es lo que va a derivar del intestino posterior? El tercio izquierdo del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoide, recto y la parte superior del canal anal. Todo eso que está ahí, ¿no? Toda esta parte está ahí. Ahora, en relación al colon transverso. El colon transverso, así como el duodeno, tiene dos fuentes embrionales. Tenemos los 2 tercios derechos del colon transverso que originan del intestino medio. Por lo tanto, es irrigado ¿por quién? Por la arteria mesentérica superior. El tercio izquierdo del colon transverso tiene su origen en el intestino posterior. Por lo tanto, es irrigado por la arteria mesentérica inferior. El colon descendente y el sigmoide siguen el mismo proceso, ¿no? Del intestino primitivo posterior y su inervación es a través de la arteria mesentérica inferior. Ahora, en relación al recto, la parte final del tubo intestinal primitivo toma el nombre de cloaca, ¿cierto? La parte más distal del intestino primitivo posterior se llama cloaca. Esta cloaca ya hemos dicho que está cubierta ¿por quién? Por la membrana cloacal que guarda relación con el proctodermo, ¿cierto? Bien. Ahora, esta cloaca de acá tiene que dividirse. ¿Ya? Esta cloaca se divide por la formación del tabique urorectal. Ahí se tiene que formar un tabique, el tabique urorectal.
Entonces, de tal manera que en su desarrollo, esta cloaca se divide en dos senos: el seno urogenital y el seno anorrectal, como lo vemos ahí. El seno urogenital pues, va a dar lugar al desarrollo de la uretra y de la vejiga, que lo vamos a ver cuando hablamos del sistema genitourinario. Y el seno anorrectal dará lugar, como su nombre lo dice, desarrollará embriológicamente al recto y a las dos terceras partes superiores del canal anal. Bien, entonces ahí tenemos que ya el tabique urorectal separó por completo a la cloaca, ¿no es cierto? Todo esto de la cloaca, acá está el tabique y lo separó por completo. Así como separa esta cloaca, este tabique urorectal, también separa a la membrana cloacal en dos membranas: la membrana del seno urogenital y la membrana anal. Ahora, este tabique urorectal en contacto con esta membrana cloacal remanente da origen al cuerpo pelviano, al génito. La secuencia que hemos visto: cloaca, formación del tabique urorectal, seno urogenital hacia adelante y el seno anorrectal hacia la parte posterior. Ahora, el tubo intestinal en algún momento tiene que tener comunicación con el exterior, ¿no es cierto? Por la boca o por el ano. Entonces, habíamos mencionado que hacia arriba estamos tapados por la membrana bucofaríngea. Esta membrana bucofaríngea se rompe, se desintegra alrededor del día 24 o al día 26 en esta rama. Mientras que la membrana anal, en este caso del seno anorrectal, la membrana anal tiende a desintegrarse en la 9ª semana. Y así quedamos completamente comunicados por arriba y por abajo con el medio externo que nos rodea, ¿no? Ahora, en cuanto al desarrollo del canal anal, ya hemos mencionado, ¿no?, que las dos terceras partes superiores de este canal anal tienen su origen a nivel del intestino primitivo posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un origen endodérmico, porque el intestino primitivo es endodérmico. Entonces tiene su origen endodérmico a nivel del intestino posterior. Tenemos la membrana anal, esta membrana anal que lo va a separar ¿de quién? Del proctodeo, ¿cierto? ¿Qué es el proctodeo? Es una cavidad. ¿Qué revista el proctodeo? Ectodermo. Es una cavidad que está revestida de ectodermo. Entonces, las dos terceras partes superiores de este canal anal tienen origen endodérmico del intestino primitivo posterior y el tercio inferior tiene su origen a nivel del proctodeo, es decir, tiene un origen ectodermo. Entonces ya vamos viendo que el duodeno, ¿cierto?, el colon transverso y el canal anal tienen dos orígenes embriológicos. Ahora, en cuanto a la irrigación de este canal anal, ya sabemos que todo lo que deriva del intestino primitivo posterior tiene su origen o tiene su irrigación a través de la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior da una rama, que es la arteria rectal superior. Esa arteria rectal superior va a irrigar estas dos terceras partes de este canal anal. Mientras que la parte inferior, el tercio inferior, que proviene del proctodeo, que es de origen ectodérmico, tiene su irrigación a través de la arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna da su rama. ¿Cuál es su rama? La arteria rectal inferior. Bien, entonces, el duodeno tiene dos componentes embrionarios: intestino anterior, intestino medio.
El colon transverso tiene también dos orígenes embrionarios, intestino medio y el intestino posterior. Y el canal anal, que ya hemos mencionado, también tiene dos componentes embriológicos, intestino posterior endodermo y proctodeo ectodermo. Ahora, acá terminamos, pero vamos a hablar, les voy a dar un video, bueno, van a ver un video sobre digamos, la rotación del intestino medio, o sea, del asa medio, ¿ya? A veces hablarlo es un poquito complicado y no se entiende mucho cuando uno lo habla en cuanto a la rotación. Entonces, en cuanto a la rotación del intestino medio, ya sabemos que esta tiene como finalidad revertir la hernia fisiológica embrional, ¿no? O sea, que todas esas asas intestinales que están extraabdominales se tornen abdominales, intraabdominales. Para la rotación del intestino medio se dan tres rotaciones, cada una de ellas de 90 grados. La primera rotación se da por fuera de la cavidad, pero la segunda y la tercera rotación sí ya son intraabdominales. Entonces, acá más o menos hay unos esquemas, pero en realidad no se entiende mucho con los esquemas. Por eso vamos a ver este video de acá y con eso ya terminamos. La rotación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de vida. La rotación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de vida intrauterina. Aquí puede observarse el tubo gastrointestinal, que consiste en el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio. El intestino medio se continúa con el conducto vitelino, que más tarde desaparece. Aquí se encuentra la aorta, y aquí las tres arterias que irrigan el tubo gastrointestinal, la celíaca para los derivados del intestino anterior, la mesentérica inferior para los derivados del intestino posterior, y la mesentérica superior para los derivados del intestino medio. A medida que el intestino medio se desarrolla, protruye en el celoma umbilical formando un asa con la arteria mesentérica superior, constituyendo el eje del asa. A medida que protruye, el asa del intestino medio realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, por lo que su parte distal se sitúa hacia la izquierda y su parte proximal se sitúa a la derecha. La parte distal del asa desarrolla una protuberancia que se convertirá en el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. Durante el tiempo en que se están produciendo estos cambios, el cuerpo sigue creciendo y la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. La parte proximal del asa es la que vuelve primero. Discurre por debajo de la parte distal y por encima hacia la izquierda, que mira hacia nosotros en esta vista. Luego, rápidamente también regresa a la parte distal del asa. Discurre por delante de la parte proximal y termina por encima a la derecha. Revisemos ahora la misma secuencia de los acontecimientos desde el frente y un poco a la izquierda para poder comprender cómo estos cambios producen una rotación del intestino medio. Aquí se encuentra el asa del intestino medio sobresaliendo hacia nosotros y haciendo su primer cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como ya hemos visto, aparece una protuberancia para el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. El abdomen se agranda y el extremo proximal del asa regresa, discurre por debajo del extremo distal y realiza en efecto otro cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. A continuación, también regresa el extremo distal, el cual completa el tercer cuarto de vuelta. Esta parte proximal del intestino medio, el duodeno distal, termina por detrás de esta parte distal del intestino medio, el colon transverso proximal. Ahí en el PPT también está el link para que ustedes